Un saludo a los que siguen este canal en el cual estamos desarrollando una exposición de la filosofía. Este video es la continuación de un video anterior dedicado a Platón. En el primer video, el video anterior, vimos algunos aspectos de la biografía de Platón y hablamos de sus diálogos, que son la forma que él inventó para expresar su pensamiento. Ahora veremos algunos aspectos propios de su pensamiento propiamente tal. En primer lugar, y siguiendo un poco el estilo de esta manera de exponer la filosofía, vamos a ver uno de su concepto fundamental, quizás es el concepto de idea en Platón, eh, el sentido etimológico de este término. Eh, la palabra idea en español proviene del concepto griego eidos, en algunas ocasiones también idea en griego, y, y significa que tenía en el lenguaje un concepto que tenía en el lenguaje de la época de Platón, en el lenguaje común, digamos, el significado de rostro o aspecto físico, digamos. Eh, Incluso en algunos diálogos de Sócrates, su personaje, dice de cierta persona que tenía un hermoso eidos, un bonito aspecto. Este concepto de aspecto físico o de rostro, incluso como podríamos decir, eh, Platón lo toma y le da una elaboración técnica, lo transforma en un concepto técnico que pasa a significar lo que ahora nosotros entendemos por idea cuando usamos esa palabra o que podemos significar con los términos concepto, incluso esencia, intercambiando esos significados o tratándolas en términos más bien generales. Eh, Ahora bien, ¿de dónde proviene esta palabra? En su sentido etimológico, como dije, significaba rostro, pero proviene del verbo eidein, que significa mirar. Entonces, de alguna forma, el eidos es lo visto de algo. Eh, Eso nos lleva a una interesante reflexión. El concepto central de Platón, o a partir de Platón, la filosofía occidental asocia el conocimiento o el aspecto intelectual del conocimiento privilegiando uno de los sentidos, el sentido de la vista. ¿Por qué ese sentido? ¿Por qué no el oído, por ejemplo, o el tacto, qué sé yo? Eso es, desde luego un tema de reflexión filosófica, sobre todo si se toma en cuenta que también otros términos relacionados con el conocimiento se asocian con el sentido de la vista, como la palabra teoría, que viene de theorein, que significa contemplar, y del acto de contemplación en el teatro, de mirar una tragedia o una comedia, no sé. Eh, Eso en cuanto al significado etimológico del concepto. O sea, si nos preguntamos qué es la idea, en primer lugar podemos decir que es lo que vemos de las cosas, pero desde el punto de vista intelectual. Eh,
Platón de alguna forma se da cuenta que las cosas que vemos en la realidad eh, existen de alguna forma agrupadas eh, por clases o conjuntos de cosas. Por ejemplo, hay cosas semejantes que llamamos árboles, hay cosas semejantes que llamamos casas, hay cosas semejantes que llamamos triángulos, por ejemplo. Entonces, Platón se plantea eh, la posibilidad de que esas cosas que existen en estas clases de cosas tengan una especie de rostro común, visible al pensamiento, eh, que es su definición, que podemos captar intelectualmente y que una vez que la captamos a través del pensamiento, podemos de alguna forma conocer en forma perfecta eh, el corazón, por así decirlo, o lo que llamamos hoy en día la esencia de las cosas. Aun cuando no las podamos conocer en forma directa o real. Por ejemplo, el que conoce la definición de un triángulo, conoce todos los triángulos. Eh, Conoce los triángulos que fueron, los que son y los que serán, aunque todavía no existan. El que conoce el concepto o la definición o la idea de un árbol, por ejemplo, conoce todos los árboles, incluso los que no ha visto directamente. Ese es la reflexión implícita en el concepto de idea como el concepto que es el concepto central o el concepto que nos permite seguir una línea de desarrollo para entender el pensamiento de Platón. Eh, Muy bien, habiendo visto esto eh, y entrando ya a la doctrina de Platón, lo que podemos decir es que de entrada el pensamiento de Platón es una especie de visión invertida de lo que de la idea de realidad que naturalmente tenemos. Porque nosotros pensamos que nuestro sentido natural, nuestro sentido común, nos dice que la realidad son las cosas físicas que vemos, que tocamos, esta mesa, este libro, estos libros que están detrás mío, por ejemplo, son una realidad. Y las ideas que están en él son algo que solo está en mi cabeza, por ejemplo. Y que no son la realidad y que pueden ser muy importantes, pero no son reales. Eh, Platón nos dice lo contrario. Nos dice que las ideas son la realidad y las cosas son simplemente una realidad, si se quiere, secundaria o una apariencia. La verdadera realidad son las ideas y las cosas, lo que nosotros llamamos la realidad, es una apariencia. Eh, Porque lo que de alguna forma Platón pretende es fundamentar un conocimiento verdadero. Eh, para él, un conocimiento verdadero, la ciencia propiamente tal, epísteme, se dice en griego, debe ser un conocimiento permanente, que no cambia, eh, como el conocimiento matemático.
o de la geometría. Él tiene, su modelo de conocimiento es la matemática, de su tiempo, fundamentalmente la geometría. Y para que este conocimiento, para que exista este conocimiento que no cambia, este conocimiento verdadero desde su concepto, debe referirse a realidades que no cambian. Es decir, a estas realidades permanentes que se llaman ideas y que, a diferencia de lo que nosotros decimos en la actualidad, no existen en nuestro pensamiento o dentro de nosotros, sino que existen en un mundo distinto a este. Por eso Platón inventa eh, esta división de la realidad en dos mundos. Un mundo aparente, que es el mundo, un mundo aparente o de las apariencias, que es el que nosotros llamamos real, y un mundo verdadero, que usa, lo llama en alguna parte topos uranos, el lugar celeste, o el cielo, diríamos nosotros, eh, en el cual existen las ideas. De las ideas hay ciencia, epísteme como él lo llama, y de las cosas solo hay opinión, doxa. Eh, las ideas se conocen a través de la inteligencia, a través del alma. Él habla del alma, psique, como el órgano del conocimiento perfecto, eh, separado del cuerpo, que corresponde al donde están los sentidos, que solo puede conocer las cosas y que siempre van cambiando y que por lo tanto solo puede tener opinión. Eh, aquí podemos darnos cuenta de la extraordinaria analogía o semejanza que hay de esta doctrina de dos mundos, un mundo verdadero que existe en otra parte, en el cielo, y un mundo falso o aparente que existe en la realidad, o en lo que nosotros llamamos equivocadamente la realidad, pero que en realidad es apariencia, que es este mundo de las cosas que conocemos con los sentidos, que siempre están cambiando. Por lo tanto, lo que digamos, si yo digo ahora es noche, mañana o más tarde, cuando amanezca, eso ya será falso. Mi conocimiento de la realidad va cambiando permanentemente y por lo tanto no es digno de llamarse ciencia desde el punto de vista de Platón. Esta idea de los dos mundos, esta especie de idea invertida de la realidad, donde lo que llamamos la realidad o creemos que es la realidad es en el fondo una fantasía o una apariencia solamente, eh, tendrá una influencia, como dije, importante no solo en el plano de la filosofía, sino también en el plano religioso. O sea, este concepto de este mundo y el más allá eh, es un concepto que, sin lugar a dudas, si no fue inventado, por lo menos tuvo un fuerte fundamento o una gran influencia posterior en el cristianismo, basado en los conceptos de Platón. Eh, ahora, eh, ¿cómo
explica o cómo se plantea Platón el problema del origen de las ideas. Dado que las ideas son entidades perfectas, ¿cómo es posible que nosotros que vivimos en este mundo imperfecto, y a través de este cuerpo que también es una cosa, podamos conocer las ideas? Bueno, la respuesta de Platón es muy singular. Dice, en realidad no las podemos conocer. De alguna forma, las ideas no las conocemos a través de las cosas, sino que las recordamos porque nuestra alma no es una cosa. Nuestra alma es una realidad extraña a este mundo que existía antes de nosotros venir a este mundo en esta forma corporal y que al morir este cuerpo abandonará esta realidad en la cual transitoriamente está para volver a un lugar celestial. ¿Dónde? A ese topos uranos o al cielo donde existen las ideas. Y ahí esta alma podrá ver las ideas cara a cara y posteriormente, cuando le corresponda volver a esta tierra y estar en otro cuerpo, la teoría de la reencarnación, ¿cierto? Eh, Podrá ir recordando, recordará las ideas que conoció en un mundo distinto. Eh, las cosas de este mundo no nos permiten conocer la realidad. A lo más nos recuerdan la realidad ideal que conocimos en otro, en otro mundo en el cual nuestra alma existió antes de estar aquí. Esa es la singular explicación de la realidad en forma muy, que nos da Platón expresada en una forma bastante resumida. Muchas gracias, que tengan un buen pasar.